El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Nuestro tema en esta hora, la verdadera pobreza. La verdadera pobreza. Quiero respaldar este tema en la palabra que dice en Mateo capítulo 5 y el versículo número 3. Mateo 5 y versículo 3. Dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios bendiga a todo aquel que tiene oídos para oír. Dios bendiga a todos aquellos que se disponen ahora a escuchar el rema de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Y por esta palabra sé que Dios va a sacar a muchas personas de la pobreza en la que viven. ¿Sabía usted que a los pobres, como dice el Señor, los vamos a tener todo el tiempo entre nosotros? Pero el propósito de Dios, el designio de Dios es que su pueblo salga de la pobreza y comience a caminar en la sobreabundancia. Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Dios de paz, que da semilla al que siembra y pan al que come, ese Dios suplirá para cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria, para que sobreabunde la bendición de Dios en cada uno de nosotros. En su discurso de la montaña, el sermón del monte, como algunos le llaman, el Señor Jesucristo habló de la pobreza que enriquece y de la riqueza que empobrece. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una pobreza que enriquece, ¿sabía usted? Y hay una riqueza que empobrece. ¿Cuál es? De eso vamos a hablar en esta hora. Este sermón, también llamado el de las bienaventuranzas, contiene varias de las 96 bienaventuranzas de las que habla el nuevo pacto. En la Biblia hay 96 bienaventuranzas. Esta palabra es una palabra griega, la palabra Macario. Macario significa bienaventurado. Así que una persona que tenga la bendición de Dios, esta persona es bienaventurada, es Macario, bienaventurada. Es cierto que los bienes materiales, las bendiciones materiales, solo satisfacen necesidades materiales. Usted puede notarlo. Por ejemplo, una necesidad material que nosotros tenemos es la de alimentar nuestro cuerpo. Y esto no lo podemos hacer con oración y ayuno, y con agua, y con viento. No. El cuerpo necesita nutrientes. Y estos nutrientes se derivan de los alimentos materiales que nosotros consumimos. Porque bienes materiales satisfacen necesidades materiales. Pero existen necesidades morales y espirituales que solo un ser espiritual puede satisfacer. Y ese ser espiritual es Dios. Ahora, quiero explicarte algo. El hombre
Cuando Dios lo hizo, la Biblia dice que lo hizo en bendición, lo bendijo. Las escrituras así lo revelan de una manera clara. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice la escritura, en los versículos 27 y 28, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Note usted que inmediatamente después que Dios hubo creado al hombre, Dios no le da un mandamiento, Dios no le da una ordenanza, Dios al hombre no le dice, vamos a hacer este pacto, este convenio, no. Lo primero que Dios hace, después de haber creado al hombre, es bendecirlo. Así que desde el principio, el hombre fue creado en bendición. El hombre fue creado en bendición. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre quebrantó el pacto que Dios hizo con él, Dios hizo un pacto con Adán y con Eva. Cuando el hombre quebró este pacto, entonces entró el pecado, entró la maldición, entró la desgracia, entró la muerte. Escúcheme. Y entró algo, o mejor, salió algo del corazón del ser interior del hombre. Eso provocó un vacío espiritual en el hombre, porque el hombre vivía en comunión íntima con su Dios, con su Creador. A raíz del pecado, o por causa del pecado, este vacío se produjo en el corazón del hombre. Ese vacío solo lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Por eso, sabemos que por el Espíritu de Dios, solo el hombre puede llenar el vacío que hay en su corazón. Por el Espíritu Santo de Dios. Una persona cuando recibe a Cristo, recibe el Espíritu del Señor, y el vacío espiritual que había inmediatamente es lleno. Así que, así como el hombre tiene necesidades materiales, también tiene necesidades espirituales. Existen necesidades morales, necesidades espirituales que solo Dios, un ser espiritual, puede satisfacer. El hombre entonces es un ser integral, que tiene que satisfacer necesidades integrales. Repito esta verdad, el hombre es un ser integral. Tiene un cuerpo, tiene un alma, tiene un espíritu. Y como un ser integral que es, tiene que satisfacer necesidades integrales. Quien vive para satisfacer solo sus necesidades corporales o físicas, no vive, solo existe. El hombre es más que un cuerpo físico. El hombre es más que un animal, que una bestia. El hombre es un ser racional. El hombre es un ser inteligente. Y el hombre tiene un componente espiritual. Y si el hombre solo se preocupa por satisfacer necesidades físicas, no está viviendo, solo está existiendo. La verdadera y auténtica calidad de vida es la que ofrece el Señor Jesucristo. Cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, está hablando de esa calidad de vida. La Biblia declara que el hombre nace en pobreza y miseria espiritual, a raíz de que toda la raza en Adán está caída. Y aunque tenga todos los bienes materiales de este mundo, si no tiene a Cristo delante de Dios, es el ser más digno de misericordia sobre esta tierra. Yo quiero repetirte esta verdad, porque esta verdad es bien poderosa. La Biblia, la palabra de Dios, declara que el hombre nace en pobreza y miseria espiritual. Y aunque tenga todos los bienes materiales de este mundo, si no tiene a Cristo delante de Dios, es el ser más digno de misericordia sobre esta tierra. De esto fue de lo que habló el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, cuando dijo, bienaventurados los pobres
en espíritu, porque de ellos, ¿sí?, es el reino. De ellos es el reino de los cielos. El Señor habló de una pobreza que enriquece, pero también de una riqueza que empobrece. Escúcheme. ¿Cuáles son entonces las revelaciones de esta pobreza espiritual que el Señor Jesucristo hace? Número uno, nuestra pobreza es en el espíritu, no del espíritu. Escúcheme. Nuestra pobreza es en el espíritu, no del espíritu. Hay una gran diferencia. En este juego de palabras hay una gran diferencia. Yo espero que usted discierna, que Dios le dé entendimiento. No es lo mismo ser pobre en el espíritu que ser pobre de espíritu. Ser pobre en el espíritu tiene los siguientes significados. Número uno, hacerse pequeño, insuficiente, dependiendo siempre y en todo de Dios. Eso es uno de los significados de esta expresión, pobre en el espíritu. Hacerse pequeño, insuficiente, dependiente siempre y en todo de Dios. Porque es que hay gente que se cree demasiado grande, gente que se cree demasiado suficiente, gente que cree que ellos son el centro del universo y que todo el mundo tiene que girar alrededor de ellos, pero no se dan cuenta que son gente miserable ante los ojos de Dios. Son gente que espiritualmente son pobres. Hubo una iglesia en el Asia Menor a la que el Señor Jesucristo se dirigió en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. La palabra de Dios nos dice en el mensaje a la Odisea, en el capítulo 3 y el versículo 14, la palabra de Dios dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, escúcheme, así dice mucha gente, como los creyentes de esta iglesia de la Odisea: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Sabe? Hay una riqueza que empobrece, pero hay una pobreza que enriquece. Y cuando el Señor habla de que son bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere a aquellas personas que se hacen pequeñas ante Dios, insuficientes ante Dios, gente que depende siempre y en todo de Dios. Pregunto en esta hora, ¿será usted de aquellos que se hacen pequeños ante los ojos de Dios? ¿O usted se cree la última maravilla del mundo? Ser pobre en el espíritu, número 2, significa no poner nuestras riquezas materiales delante de nuestro corazón, sino ser desprendido de lo material. Hay gente que tiene que aprender a ser desprendida de lo material. Y yo le voy a explicar por qué es que a nosotros nos cuesta tanto trabajo apegarnos a las cosas materiales, a las cosas terrenales. ¿Sabe por qué? Porque si usted se examina a usted mismo, mire su cuerpo. ¿Qué es su cuerpo? Su cuerpo es polvo de la tierra. Su cuerpo tiene una tercera parte de agua, o 2/3 partes de agua y una de los componentes materiales de esta tierra. Eso es lo que es nuestro cuerpo físico. Por eso es que somos tan apegados a lo terrenal, porque es que fuimos hechos del polvo de la tierra. Sin embargo, somos más que un cuerpo hecho de polvo. Nosotros somos más que esto. Cuando una persona quiere hacerse pobre en el espíritu ante Dios,
no pone sus riquezas materiales delante de su corazón. En otras palabras, Mamón, el dios pagano de las riquezas, no es el Dios al que sigue, no, sino que es una persona desprendida de las cosas materiales. El Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que éste posea. Por eso usted vale no es por lo que usted tiene o posee, sino por lo que usted es. ¿Qué es usted ante los ojos de Dios? Es la pregunta que debe hacerse en esta hora. Número 3. Ser pobre en el espíritu equivale a bendecir a Dios en caso de que éste le despoje de todas sus riquezas. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo es que yo voy a bendecir a Dios si Dios me quita las posesiones materiales que yo tengo? Pues eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo. Y bendecir a Dios por esto. Adorar a Dios por esto. Mire el caso, por ejemplo, en la Biblia de un hombre llamado Job. Job era un hombre que la palabra de Dios lo describe como un hombre riquísimo. Job era un hombre riquísimo. Un hombre que vivió contemporáneo al patriarca Abraham. Un patriarca oriental. Job, según los eruditos, dice que era un edomita y un hombre riquísimo. Y la Biblia nos dice que Job era un hombre que tenía ante Dios integridad. Era un hombre íntegro, un hombre justo. Eso lo dice el mismo Dios acerca de Job. Inclusive, el Señor se lo puso de ejemplo a Satanás. La Biblia dice, Job capítulo 1 versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire las cosas que dice Dios de este hombre llamado Job. Dios dice de Job que era un varón perfecto. El vocablo es un hombre maduro, un hombre maduro, un hombre recto. Número 2. Número 3, temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. En otras palabras, Job tiene el cuadro de un creyente que agrada a Dios. Pero dice la Biblia que Satanás, con el permiso de Dios, tentó a Job. Y lo tentó, ¿sabe dónde? En todas sus riquezas, en todas sus posesiones. Y escuche, después que Satanás destruyó todas las posesiones de Job, la Biblia dice, Job capítulo 1 versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es ser un hombre pobre en el espíritu. Bendecir a Dios en caso de que éste le despoje de todas sus riquezas. Yo conozco gente que sigue a Dios solo cuando Dios lo bendice, solo cuando Dios lo prospera, solo cuando Dios le permite vivir en abundancia, pero cuando Dios lo pasa por la prueba, por la escasez, inclusive a veces por el hambre, Dios quiere formarte a ti, Dios quiere formar tu carácter. Dios es un Dios de procesos, y es la obra que ha comenzado en ti, la va perfeccionando día a día. Pero hay gente que solo sigue a Dios cuando el Señor multiplica los panes y los peces. Pero cuando no hay abundancia, cuando no hay pan, cuando no hay pez, en otras palabras, cuando no hay recompensa, cuando no hay cosecha, cuando no hay abundancia, hasta allí llega la fe de estas personas, hasta allí llega la adoración de estas personas. No sea de los que siguen al Señor por los panes y los peces. Bendiga a Dios
No importa la circunstancia por la que Dios le permita a usted pasar. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Número 4. El cuarto significado de lo que es ser pobre en el espíritu es considerarse el más insignificante de los seres humanos, aunque se posea un alto grado de educación y prestigio. ¿Qué significa eso? No importa los estudios que Dios te permita alcanzar, o los títulos que Dios te permita alcanzar, o las especializaciones que Dios te permita alcanzar. Sobre todo hablo a aquellos que en el campo de la teología han llegado a tener una licenciatura, una maestría, un doctorado en teología, y son personas estudiosas, son personas que se han caracterizado por alcanzar grados de excelencia en la educación ministerial, en la educación bíblica. No importa a dónde tú hayas llegado, ante los ojos de Dios, sigues siendo un discípulo de Jesucristo. Puedes llegar a ser el doctor fulano de tal, el especialista o el máster en tal o cual cosa. No importa. Es más, una persona entre más conocimiento tiene de las cosas de Dios, más humilde debe ser. Acuérdese que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. De modo que no importa el nivel de conocimiento, el nivel de profundidad bíblica que usted tenga, manténgase siempre en un grado de humildad ante los demás. Manténgase siempre como aquel que no sabe, como aquel que está aprendiendo, como aquel que no ha perdido su condición de discípulo, de aprendiz de nuestro Señor Jesucristo, el maestro de todos los maestros. Número 5. Pobreza en el espíritu significa confiar no en mis obras y en mis méritos para alcanzar la salvación, sino confiar en la obra de Cristo. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera bien clara. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La persona que confía en sus obras, en sus buenas obras y en sus méritos para alcanzar la salvación, jamás alcanzará la salvación. La salvación es un regalo de Dios. La salvación se recibe como un don gratuito de parte de Dios. Nuestro dinero, nuestras posesiones, ni aun nuestras ofrendas pueden comprar la salvación de nuestra alma. Escúchelo con atención, mi amado hermano. Estimado amigo, usted que aún no es salvo, no pretenda que usted va a agradar a Dios o a comprar su salvación con una ofrenda. No. Todas nuestras ofrendas en el mundo no alcanzarían para pagar el precio que el Señor pagó por nuestra salvación. La salvación es un regalo de Dios que no tiene precio. No tiene precio. Pero, escúcheme, eso no excluye que usted sea una persona generosa y que usted practique las obras de misericordia que Dios espera ver manifestada en sus hijos. Cuando Dios hace que nazcan hijos espirituales, Dios espera que ellos caminen en buenas obras, en obras de justicia, en obras de misericordia. Eso nos habla de ser generosos. Es increíble, mi amado hermano, que por muchos años al evangélico se le asociara con los ignorantes, con los fanáticos y con los pobres de este mundo. Cuando una persona decía que era cristiana evangélica, inmediatamente le decían, pero muchacho, qué ignorante eres. Tú no sabes que eso es una secta. Tú no sabes que eso es para fanáticos. Tú no sabes que eso es para gente ignorante, gente que no ha estudiado, gente inculta. Por muchos años se catalogó como sinónimo de ignorancia, de fanatismo y de pobreza al evangélico. Pero gracias a Dios, Dios ha venido rompiendo los esquemas. Dios ha venido abriendo brecha. Dios ha venido honrando a su pueblo. Y hoy en día tenemos gente en los más altos círculos literarios,
en los más altos círculos intelectuales. Tenemos gente estudiada, tenemos gente inteligente, tenemos gente sabia, tenemos gente de letras, tenemos gente formada, gente educada, gente culta en los más altos círculos. Y tenemos gente aún viviendo entre los círculos socioeconómicos más altos. Gente que da testimonio del Señor en medio de estos círculos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabes qué? Te doy una buena noticia. Dios te quiere redimir del estado de pobreza en el que vives para llevarte a círculos socioeconómicos, o mejor, a estratos más altos. Dios quiere honrarte, pero eso sucede en la medida en que tú honras a Dios. Dios honra a los que le honran. Ahora bien, eso es lo que significa ser pobre en el espíritu. Pero ¿qué significa ser pobre de espíritu? Hay una gran diferencia. Ser pobre de espíritu significa, número uno, estar en condición económica y social deprimente. Y sin embargo, envidiar en el corazón la riqueza del prójimo. ¿Sabía usted que hay pobres que se los come la envidia, los devora el celo, la envidia del prójimo que es prosperado? Algunos creen que por el hecho de ser pobre tienen un tiquete ganado en el reino de los cielos. Pero no es así, porque en el cielo no va a entrar gente envidiosa, ni va a entrar gente celosa, ni gente que no ama a su prójimo. Hay algunos que piensan que como Lázaro era pobre, por eso tenía un tiquete asegurado en el reino. Pero lo que salvó a Lázaro no fue el ser pobre materialmente hablando. Lo que salvó a Lázaro fue su condición de humildad ante el Señor, su condición de justicia, su carácter recto ante los ojos de Dios. Así que olvídese del asunto. Hay gente que aún siendo pobre materialmente hablando, tiene un corazón lleno de celo, lleno de amargura, lleno de odio, lleno de envidia, y así no van a entrar al reino de los cielos. Número dos, ser pobre de espíritu significa no tener deseos de progresar en la vida, ni en lo físico, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo espiritual. Hay gente así. ¿Conoce usted cristianos que dicen que aman al Dios que es el dueño del oro y de la plata, y sin embargo ellos creen que ser ricos es una maldición? Hay cristianos que piensan que el dinero es del diablo, y ellos por eso no aspiran a mejorar su estatus de vida. No tienen deseo de progresar en la vida, ni en lo físico, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo espiritual. Son personas conformistas. Son personas que no quieren cambiar su status quo. Mire, yo conozco gente que se vanagloria de no saber leer ni escribir siendo cristianos. Escúchemelo. Hay cristianos que se vanaglorían de no saber leer ni escribir. Y son cristianos. Ahora, muy bien, yo creo que Dios puede llamar a la gente iletrada, gente que no ha tenido el privilegio de estudiar. Dios la puede llamar y puede salvarla una vez que la persona haya creído en el Señor, una vez que la persona haya confesado a Jesucristo. Dios puede salvarla, pero escúcheme, Dios no desea que te quedes en ese estado. Por eso, si quieres honrar a Dios, si quieres glorificar el nombre de Jesucristo, tú tienes que salir de ese estado. Tienes que progresar en la parte educativa. Tienes que progresar culturalmente. Tienes que progresar porque Dios no te ha llamado a ser un conformista. Es más, la Biblia llama a que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. A no conformarnos a este siglo, sino a renovarnos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Qué significa eso? Que Dios desea que tú progreses. Y que progreses en todas las esferas de tu vida. Si eres una persona que físicamente eres una persona que andas, eres más flaco, estás pero mejor dicho que de perfil, de frente te ves como si estuvieras de perfil, y de perfil ni te ves. Oye, procura
procura comer, tener la bendición de todos los días participar de una buena cena, de un buen desayuno, de un buen almuerzo, para que puedas decir como el salmista: Él es el que sacia de bien nuestra boca. Alabado sea el nombre del Señor. Usted ve, por ejemplo, allí cristianos y hermanos que parecen unos silbidos de culebra. Ellos no comen. Y andan, aún algunas hermanitas que usted las ve de que guardando la línea y están a punto de desaparecer, flacuchentas, hermanas, como las vacas flacas, las que vio en el sueño el faraón de Egipto, y no comen con tal de agradar, de tener una figura agradable. Pero escúcheme, esto es antinatural. Esto es antinatural. El cuerpo necesita, como lo dijimos desde el principio, necesita de sustento de alimento físico. Es antinatural no comer, a menos que Dios te mande a ayunar. Pero cuando Dios te manda a ayunar, lo hace con propósitos espirituales. Así que hay gente que da mal testimonio por su apariencia física, su parecer físico. Parecen las vacas flacas de las que vio el faraón de Egipto en su sueño, que comían y comían y comían y estaban así todas enjutas y de una presencia desagradable, ¿sabes? Y que entra en una relación de pacto con Dios. Se puede hacer pacto en lo económico con Dios, para que usted sepa cómo es que se entra en una relación de pacto con Dios. Es algo importante, porque pactar con Dios es un asunto serio. Podemos entrar en una relación de pacto en lo económico, en la esfera económica con Dios, pero hay que ser fieles. Dios también te llama a progresar socialmente. Hay algunos cristianos que piensan de que Dios a nosotros nos tiene como en una urna de cristal y coloca línea imposible de pasar para que usted viva separado del mundo social. No, es todo lo contrario, mi estimado hermano. ¿Cómo vamos a influir a este mundo si no hay quien rompa los esquemas sociales de este mundo? El Señor Jesucristo fue un hombre sociable, de una personalidad sociable, y a él lo acusaron inclusive de comer con comilones y con bebedores. Él andaba con gente socialmente desechable, y lo criticaron por eso. Pero muchos vinieron, publicanos y pecadores vinieron a los pies del Señor, mientras que la alta sociedad se perdió y se fue al infierno. Hay que romper los esquemas en esta parte. Dios te llama a que tú desarrolles una vida social sana. Dios te llama también a progresar en lo cultural. Dios te llama a progresar en estas cosas. Óyeme, el cristianismo hoy, gracias a Dios, está rescatando algunos valores culturales que antiguamente se habían demonizado. Por ejemplo, hoy se canta en un ritmo folclórico de rap o música de esta reggaetón, que es un aire cultural específica, autóctona de los pueblos latinoamericanos y sobre todo de los pueblos de la Centroamérica y del Caribe. Esto es algo positivo para el Evangelio. Esto es algo positivo. Nosotros estamos llamados a progresar en lo cultural, a rescatar valores culturales. ¿Quién ha dicho que un cristiano no puede hacer cerámicas con motivos cristianos y mediante este don proveer un recurso, un sustento para su familia, para su casa? ¿Quién ha dicho que no se puede tener una compañía de mimos en la iglesia para que de una manera artística representen el mensaje del Evangelio? ¿Quién ha dicho que un cristiano no puede vivir del arte de dibujar? ¿Sabe? Algunos eruditos piensan de que Lucas, el escritor, San Lucas, el escritor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos, era un pintor que tenía como vocación esto. Él era pintor, San Lucas. Ahora, en todas estas cosas es importante progresar, pero por encima de todas es importante progresar en lo espiritual. Dios no te ha llamado a ti a que seas un conformista. Dios desea que usted avance en su vida espiritual, que usted crezca, que usted se desarrolle espiritualmente hasta llegar a ser una persona madura, una persona que enfrenta las circunstancias de la vida cristiana como la debe enfrentar una persona madura.
no quejándose, no andando todo el tiempo, en vez de dar alabanzas a Dios, dando quejabanzas a Dios. No. Dios desea que usted sea una persona madura y que usted siga y siga creciendo espiritualmente hasta un día llegar a la estatura de Jesucristo, el varón perfecto. Mire, hace algún tiempo, cuando en Colombia se dio este tiempo de recesión económica, la mayoría de los industriales que tenían sus capitales aquí en nuestra nación comenzaron a irse del país, a sacar sus dineros del país, a cerrar sus empresas y a irse a otros países donde las condiciones económicas estuvieran mejor, presentaran una probabilidad mucho mejor de generar ganancias, de generar utilidades. Sin embargo, este industrial extranjero, no es colombiano, se quedó en Colombia. Y esto le llamó la atención a un equipo periodístico de nuestra nación y le hicieron una entrevista y llamaron al personaje y le dijeron: nosotros hemos notado que usted es una persona que, no siendo colombiano y viendo que los demás inversionistas extranjeros se han ido en su mayoría del país con sus capitales y han cerrado sus empresas, usted se ha quedado. La pregunta es, ¿por qué usted se ha quedado? ¿Usted acaso cree que Colombia tiene esperanza de ser un país progresista, de ser un país desarrollado? Si en Colombia lo que hay es pobreza, ¿por qué usted se quedó? Y mire la respuesta de este industrial. Este industrial extranjero dijo: número uno, yo he decidido quedarme porque yo creo en la gente, en el potencial de la gente colombiana. Eso es importante. Y óigame, eso es sorprendente viniendo de alguien que no conoce al Señor. La Biblia dice que nosotros hemos recibido por lo menos un don espiritual de parte del Señor. En otras palabras, Dios nos ha dotado de un potencial extraordinario. Tenemos materia prima, tenemos un potencial en la gente. La gente es un recurso vital. Nuestras iglesias, los miembros de nuestras iglesias, son recursos vitales. Son materia prima y tienen un potencial para generar bendición. Esto lo reconoció este hombre. El problema es que muchos de nosotros no lo queremos reconocer. Y valoramos más lo que viene de afuera. Valoramos más al que viene del exterior, del extranjero, que lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El potencial que Dios ha puesto en nuestra gente. No creemos en lo nuestro, pero sí creemos en lo que viene de afuera. Y número dos, dijo este hombre: Colombia no es un país pobre. Colombia es un país rico. Es un país rico. Y él comenzó a hacer una lista de la cantidad de recursos naturales que tiene nuestro país. Y sorpréndase los datos que este hombre da. Entre las cosas que dice es que Colombia es un país hídricamente rico y es el octavo país en el mundo más rico en riquezas hidrológicas. En otras palabras, para que usted entienda, Colombia es un país rico en ríos, en lagos, en lagunas, en mares. Único, es el número 8 del mundo más rico. Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de variedades de aves en la selva colombiana. En América Latina somos el país que más variedades de aves tiene en nuestro medio, en nuestra flora. Eso es impresionante. Y en nuestra fauna es impresionante. Otra cosa, las esmeraldas más valiosas, las esmeraldas más costosas del mundo, las produce nuestra nación, Colombia. ¿Cómo le parece? Somos un país rico, un país riquísimo, tan rico que los políticos no han podido acabar con la riqueza de nuestro país. Y tercero, dijo este hombre, Colombia no solamente es un país rico, sino que el problema, dice él, este industrial, el problema del colombiano radica aquí en la mente. La pobreza del colombiano es aquí en la mente. ¿Sabe cómo se llama eso? Una mentalidad de pobre siendo rico. Una mentalidad de esclavo siendo príncipe, hijo del rey de reyes.
y del Señor de señores. Miguel de Cervantes Saavedra dijo esta frase: yo soy lo que yo digo. Yo soy lo que yo digo. ¿Sabe qué? Si usted se vive todo el día quejando de que no hay, de que usted no tiene, de que usted es pobre, de que usted no le alcanza, que es que no tengo, usted tarde o temprano terminará siendo eso que está confesando. Si dice que no tiene, terminará no teniendo. Si dice que usted es pobre, terminará siendo pobre. Si dice que no le alcanza, nunca le alcanzará, porque usted es lo que usted dice. Salomón ya lo dijo en otras palabras. Salomón dijo que tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Así conforme usted es en su corazón, en su interior, así usted es. Jesucristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que tu corazón, tu mente, tu vida interior, tu hombre interior tiene que llenarse de la palabra, porque la palabra es la que genera bendición, la palabra es la que genera vida, la palabra es la que genera abundancia, la palabra es la que genera visión, la palabra es la que genera productividad, la palabra de Dios es la que genera multiplicación. Por eso es que usted tiene que llenarse de la palabra. Ahora, ser pobre de espíritu significa también no servir a Dios con nuestros dones y talentos y escondernos en una falsa humildad, en un orgullo espiritual, para no edificar espiritualmente a la iglesia. Hay gente que tiene un potencial tremendo, ya lo hemos dicho, creyentes que tienen un don maravilloso, pero no lo ponen al servicio del Señor, porque ellos son tan humildes que dicen, no, es que yo no lo sé hacer. Es que yo no predico tanto así, es que yo no tengo tanta unción, es que yo no tengo tanto conocimiento, es que yo no tengo tanta Biblia en mi boca. Pero Dios no desea que tú seas un apóstol, un evangelista, un maestro, un pastor, qué sé yo. Dios lo que desea es que usted ponga eso que le ha dado. Escúcheme, Dios le ha dado a usted un don, por lo menos uno. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. El apóstol Pedro está dando por sentado que usted tiene un don espiritual. Eso que Dios le ha dado, usted tiene que descubrirlo y ponerlo al servicio de Dios. Y no esconderse en una falsa humildad diciendo, ay, es que yo no tengo nada. Yo no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer. No, eso es una farsa, eso es una máscara, que lo que está es encubriendo orgullo espiritual. Número 2. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Así es que, con esta palabra, está claro el propósito de Dios. El mismo Cristo, segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 8 y el versículo número 9, el apóstol inspirado de Dios dice estas gloriosas palabras: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mira, por su gracia y por su misericordia, Él nos dio vida espiritual. Él enriqueció nuestras almas, como ya lo escuchaste. Él le dice a la iglesia de la iglesia de la Odisea, le dice que ellos tenían que comprar colirio para que vieran. Tenían que comprar colirio. ¿Cuál colirio? El colirio es la palabra. La palabra de Dios es la que te abre a ti los ojos. La palabra de Dios es la que te enriquece. El sabio Salomón dice que es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Él nos ha enriquecido espiritualmente para que tú no seas más pobre espiritualmente. Él nos ha dado promesas de prosperidad para el día de hoy. Cuando el apóstol Juan dice allá en la tercera epístola, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese no solo es el deseo de Juan para su discípulo Gallo, es el deseo de Dios para todos aquellos que han creído en Jesucristo. Él ha dado promesas para que tú prosperes
en este tiempo. Mira, hay una linda promesa. De las más de 8,000 promesas que en la Biblia están escritas para nosotros, hay una que me llama poderosamente la atención. Se encuentra en el libro del profeta Jeremías y en el capítulo 23. Y ojalá, si usted tiene una Biblia ahí en su casa donde se encuentra, usted pueda subrayar esta promesa y apropiarse de esta promesa. Dice la Escritura, libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Vamos a leerlo y esto que sirva también de inspiración para nosotros. El versículo 28 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Sabe? Yo no soy profeta de ministerio, yo soy pastor y maestro, pero yo te tengo una palabra para que usted entienda que Dios quiere bendecirlo a usted, para que usted entienda que Dios quiere prosperarlo, para que usted entienda que hay un propósito de Dios con su vida, que lo que usted ha escuchado de parte de Dios, escúcheme, para que lo que usted ha escuchado, el rema que usted ha escuchado de parte de Dios, lo cree en su corazón y usted sea bendecido. Yo no soy un charlatán. Hay profetas que son charlatanes, Dios no les ha dado palabra, pero Dios me ha dado palabra para ti en esta hora. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 23 y el versículo 18, dice así, y esta es una palabra para los empresarios, para aquellos que tienen grandes negocios, para aquellos que tienen empresas, para aquellos que quieren progresar. No tienen la empresa, pero la tienen en su corazón y quieren pactar para que Dios le dé la semilla que necesitan y crear, generar una bendición enorme creando una empresa. Hay una palabra para ti y el rema es este, capítulo 23, versículo 18 de Isaías, dice: pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿Quiere usted comer hasta saciarse? ¿Quiere usted vestir espléndidamente? Consagre su negocio al Señor. Conságrelo. Consagre su empresa al Señor. No atesore ni guarde, porque, escúcheme, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted invierta en el reino, que usted consagre su negocio al reino. Y eso va a asegurar que nunca jamás quiebre su empresa, que nunca jamás quiebre su negocio. Usted va a ser un generador de bendición. Usted va a bendecir la obra de Dios. Y usted mismo, usted será una bendición para otras personas. Quiero concluir en esta hora. Hombres de Dios, como San Pablo y el sabio Salomón. El primero, un hombre culto, un hombre educado intelectualmente, Pablo. El segundo, Salomón, un multimillonario. Salomón fue, si no es el hombre más rico de la tierra, fue uno de los más ricos de la tierra. Un multimillonario. Ellos abandonaron todo lo que consideraron sus riquezas por ganar el reino de Dios. Salomón inclusive quiso sabiduría antes que riqueza. Y Dios por eso le dio sabiduría y le dio riquezas. Pero le dio lo más importante, le dio el reino. Esto nos muestra a nosotros que ser pobre o ignorante no es pecado. ¿Sabe cuál es el pecado? El pecado consiste en no desear la salvación del alma. Un pobre y un mendigo, o un ignorante, o inculto, o un rico poderoso, pueden perderse eternamente si no se arrepienten de sus pecados. Así que no importa la condición de pobreza, de mendicidad, de ignorancia, de incultura, de riqueza, no importa la condición. Si no se arrepiente de sus pecados, se perderá en el infierno eterno. La pregunta para usted en esta hora es: ¿qué va a hacer usted con Jesucristo? ¿Qué va a hacer con la palabra de Dios? ¿Usted ganará a Cristo? ¿Usted ganará la salvación o la despreciará? ¿Despreciará usted esta palabra? La decisión es suya. De ella va a depender si usted gana o no gana el reino de Dios.
No importa cuál sea su condición social o económica, la salvación es una necesidad universal. Todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El primer paso para usted entrar en una relación de pacto con Dios es pactando por su salvación. Escúcheme, pactando por su salvación. Ciertamente la salvación no se compra, no se paga, pero ¿sabe qué? Usted puede hoy ante los ojos de Dios traer una ofrenda por la salvación de un familiar inconverso, por la salvación de un esposo inconverso, por la salvación de una esposa inconversa o de hijos inconversos. Pacte con Dios, entre en una relación de pacto, asegure usted mismo su salvación en Jesucristo, pero ore y haga lo que Dios mandó a hacer a los hombres que condenaron a Job. Estos hombres condenaron a Job y Dios les habló personalmente a estos hombres para que Job intercediera por ellos, pero no solamente eso, sino para que ellos trajeran una ofrenda y Job intercediera. Y la Biblia dice que la oración de Job fue escuchada, no solamente porque Job era un hombre justo, recto y temeroso de Dios, sino porque ellos obedecieron a Dios trayéndole una ofrenda al siervo de Dios. Quiero terminar con estas palabras, están escritas en el libro de Job, el capítulo 42 y el versículo 7, y dice así la Sagrada Escritura: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esa palabra no requiere tanta explicación. Note usted que no solo fue la oración de Job la que trajo restitución y perdón y liberación y salvación, sino la ofrenda que Dios pidió a estos hombres que trajeran a su siervo Job, el Job de Dios, el patriarca de Dios. ¿Qué ofrenda está dispuesto usted a traer para que así como creíste te sea hecho? El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.